Un momento, prendo la cámara. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre MOGAP, que iba a ser presentado por Yaret Díaz y quien les habla, Karen Gracián. A lo largo de la charla estaremos hablando sobre la definición de la enfermedad, epidemiología, la fisiopatología, etiología, clasificación, diagnóstico, en el cual les vamos a incluir las diferentes características que se van a ver en las resonancias magnéticas y en las diferentes ayudas diagnósticas, tratamiento y unos casos clínicos. Bueno, entonces, como tal, MOGA hace referencia a una enfermedad asociada a anticuerpos contra la glicoproteína mielina del oligodendrocitos, por sus siglas en inglés conocidos como MOGAD. Es una entidad clínica que está recientemente identificada y entre sus manifestaciones clínicas tiene que es heterogénea, que puede causar neuritis óptica, mielitis, una desmielinización multifocal del sistema nervioso central y encefalitis cortical. Como tal, MOGAP hace parte del grupo de espectro de las enfermedades inflamatorias desmielinizantes. Bueno, pues también vamos a hablar un poco de la historia de la enfermedad, de cómo fueron pues todos esos inicios y lo que hoy en día se tiene como conocido de esta. Entonces, esta imagen pues es creación y de autoría de Jorge Corral y hace parte y fue presentada en el simposio virtual de la TAN sobre enfermedades desmielinizantes como en este MOGAP. La saqué pues de ahí, pero abarca pues todas las características históricas de esta enfermedad. Pues iniciamos en 1894, cuando el doctor David, el paciente David y sus estudiantes describieron por primera vez las características anatomopatológicas de la neuromielitis óptica. Esta enfermedad pues, fue considerada primeramente pues, por todas esas anomalías oculares que estaban presentando diferentes pacientes. Ya como tal, en 1927, gracias a McAlpin, que dio a conocer por primera vez una forma particular y diferente de esclerosis múltiple, porque en un tiempo se estaba pensando tanto que la enfermedad de David era asociada a la esclerosis múltiple. Luego, en 1999, por primera vez se encontraron algunos criterios diagnósticos, entre ellos usando la resonancia magnética que como tal nos dio a conocer la neuromielitis óptica. Luego, en 2004 y 2005, se conocen por primera vez los anticuerpos antiacuaporina 4, que eran los característicos de la enfermedad de David y los cuales eran los principales componentes patofisiológicos que estaban causando pues la enfermedad. Ya en el 2006 se pudieron aislar principalmente pues en el suero y en el líquido cefalorraquídeo, añadiéndolos pues a los criterios diagnósticos. Ya en el 2017, pues como tal, la acuaporina 4 fue la que se incluyó dentro de los diagnósticos del espectro de neuromielitis óptica. Pero en el 2008 empezamos a hablar sobre las características, pues como tal y específicas de este diagnóstico, lo que lo separa aún más de la esclerosis múltiple. Ya en 2011 y 2015 empezamos a hablar sobre todo de los anticuerpos por MOG, contra MOG, contra la glicoproteína de mielina de los oligodendrocitos. Como tal, acá ya se pudo diferenciar que no todas las neuritis ópticas eran asociadas a acuaporina 4, sino que habían algunas características y más pertenecientes a esta patología. Y se logró diferenciar que cada una tenía un mecanismo anatomofisiológico y patológico diferente. Ya hoy en día pues se tienen pues todos los criterios y resonancias magnéticas específicas de cada uno de estos compromisos. Listo. Como datos como otros datos adicionales, tenemos que no lo incluí en la línea de tiempo porque pues fue tomada de otra parte, pues tenemos que en 1980 fue que se descubrió por primera vez MOG, no el anticuerpo, sino que se consideró uno de los componentes principales de la mielina y se encontró que en los humanos está exclusivamente en el sistema nervioso central.
Esta proteína se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6 y generalmente está relacionada al antígeno leucocitario. Y como tal, esta función no se encuentra como tal tan específica ni tan asociada, pero dice que una de las funciones es cumplir como un receptor para oligodendrocitos. Dentro de la historia de la enfermedad, pues se tenía muy asociado o estaban buscando pues algunas características específicas con esclerosis múltiple. De hecho, en algunos pacientes se pudieron encontrar unas cantidades bajas de MOG, pero todavía no han podido como establecer una correlación entre ambos diagnósticos y hoy en día se tienen como entidades separadas. Pero en una esclerosis múltiple típica es muy poco probable que se encuentren esos anticuerpos y por lo general serán seronegativos. Listo. Ya dentro de la epidemiología, tenemos que como tal, los países que se encuentran principalmente involucrados o con o con mayor prevalencia de la enfermedad, los tenemos como pues, las ciudades como tal, que son Verona, Oxfordshire y Minnesota. Minnesota es uno de los principales y con más características seroprevalentes de esta enfermedad. Ya como tal, en Colombia tenemos que es una incidencia muy poco conocida, pero se estima que es de 1 a 2,5 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque no es muy claro, no hay una relación tan marcada entre hombres y mujeres, podemos ver que la relación es de 1 a 1,2. O sea que pues es muy poco probable, pero puede que sea más común en mujeres. Dentro de las manifestaciones clínicas, eso depende mucho de la edad, pero pueden inclusive iniciar desde la infancia con unos picos entre los 30 y los 48, entre los 30 y los 40 años de edad. Pero dependiendo de la presentación clínica, después, dependiendo de la edad en la que se presenten los síntomas, se tiene una presentación clínica diferente. Como tal, en los pacientes que presentan los anticuerpos anti-MOG antes de los 20 años, van a presentar una encefalitis, una ADEN, y entre los 20 y los 30 años con una neuritis óptica. Entre los 40 y los 50 años generalmente van a presentar mielitis y aunque no se tiene como tan claro una predisposición a la raza o a la etnia, se tiene como lo podemos ver en esta parte, que las personas de raza negra son las que tienen mayor riesgo de presentar pues como tal la enfermedad con una incidencia de 10 por cada 100.000 habitantes. Como algo característico pues como tal, es que en el 20 a los 40% de los casos se puede presentar pues unos prodromos infecciosos, entre los cuales está la faringoamigdalitis, una bronquitis o neumonía, también una infección del tracto gastrointestinal o por diferentes gérmenes en específicos como puede ser la clamidia, la influenza, el micoplasma y el estreptococo. Ya pasando un poco hacia la fisiopatología como tal de la enfermedad, tenemos que se tiene más como principal característica una fisiopatología de afuera hacia adentro. Entonces, como tal, una función de MOC no se tiene tan aceptada, pero dice que funciona o que pertenece a una familia que es la superfamilia de las inmunoglobulinas y que aparte la MOC está principalmente en la parte externa de la mielina, lo que hace que y de la membrana, lo que hace que esta esté más expuesta a todos los procesos inmunológicos que sucedan en el organismo. Aparte, también se tiene que esta MOC puede ayudar en la función de los microtúbulos y en la señalización inmunológica de esta misma. Entonces, como les mencioné, la fisiopatología de MOC está de afuera hacia adentro. Entonces, nosotros tenemos un desencadenante de la tolerancia inmunológica. Entonces, hay un fallo como tal en esta. Entonces, ya sea por una de las infecciones ya mencionadas o por una vacuna que se realizó, vamos a activar a diferentes células en nuestro sistema inmune, de nuestro sistema inmune a nivel periférico, los cuales van a tener como principalmente reactividad los linfocitos TCD4. Estos lo que van a ir a hacer es a activar en el plasma a las células B o a las células plasmáticas como tal,
para que haya una producción de anticuerpos, entonces generando como un mimetismo molecular presentando los anticuerpos anti-MOC. Pero como tal, estos linfocitos TCD4 activados en primera instancia son los que van a ir a hacer una desregulación de esa barrera hematoencefálica, permitiendo pues mayor permeabilidad y haciendo como el paso hacia el espacio perivascular y el espacio subaracnoideo principalmente. Allí lo que van a hacer es también tener una activación de todos los macrófagos y de todo el sistema inmune que esté presente para ir a atacar como tal a la proteína MOC. Entonces, acá también con esta activación de las células y con toda una cascada proinflamatoria mediada por citocinas o quimiosinas, entre las cuales está principalmente las actividades por el linfocito helper 17, que es uno de los que está principalmente involucrado en esta fisiopatología, aumenta aún más la barrera hematoencefálica. Entonces, mientras el linfocito TCD4 está produciendo internamente a través en el parénquima, pues como tal, y en las meninges, todos estos anticuerpos debido a la activación, también tenemos que, gracias a estas quimiosinas y citoquinas, vamos a tener aún más esa permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que nos va a llevar a la producción de, pues a que se permita el paso de todos los autoanticuerpos a través de esa barrera y que lleguen hacia el parénquima cerebral. Ya acá, tanto los linfocitos como las células plasmáticas y con todos los anticuerpos ya producidos, y junto con los ya presentes en ese parénquima van a ir a atacar como tal a la proteína mielínica de los oligodendrocitos. Entonces, ya acá en esta parte tenemos cómo es esa activación o cómo es ese daño en específico de la mielina. Como les mencioné, la MO, que es la proteína de mielina de los oligodendrocitos, la glucoproteína de mielina de los oligodendrocitos se encuentra en la parte más externa de la mielina, de las vainas de mielina. Esta como tal va a permitir ese reconocimiento o ese mimetismo molecular que puede ser dañado o que puede ser opsonizado de diferentes formas. Entonces, tenemos la que es mediada por complemento, por la activación del complemento, con la formación del MAG y por ende la destrucción de esta vaina. O también la que es mediada por citoquinas proinflamatorias que llevan a la activación de las células como las natural killer, o la que es mediada por macrófagos, la cual también es como una opsonización que va a ir que va a permitir la fagocitosis por medio de los macrófagos de la microglía. Es por eso que en algunos hallazgos histológicos vamos a encontrar los macrófagos como los que tenemos en la aterosclerosis, como los macrófagos espumosos similares con recubiertos o rellenos como tal de mielina en su interior. Entonces, cada una de estas tres formas son las causantes principales del daño de la mielina. Ya pasando a la clínica y el enfoque como tal que tenía esta charla, vamos a pasar en que puede tener diferentes subtipos. Entonces, esta charla también se va a ir enfocada un poco hacia la parte de la diferenciación con otros diagnósticos, debido a la similitud que tienen con el espectro de la neuromielitis óptica, em, también con la esclerosis múltiple. Entonces podemos tener este cuadro que se realizó pues como tal por el acta neurológica y por el colegio. Entonces en esta tenemos que como tal, a nivel epidemiológico, se tiene que la edad de inicio del MOC, en comparación con los otros, podemos ver que es menor. Es más común que un paciente de pediátrico nos llegue con esta etiología. En la predisposición étnica, pues como tal no hay algo establecido, pero como ya se los mencioné en la epidemiología, pueden ser que las pacientes de raza negra sean los más comprometidos. Em, También tenemos que en comparación con la esclerosis múltiple y con la NMOX, tenemos que en la MOC no hay como tal una diferenciación entre hombres y mujeres, a comparación de las otras que sí predominan mujeres. Em, Dentro de las manifestaciones clínicas, como tal, tenemos que a nivel ocular o a nivel del nervio óptico, generalmente en MOC por ejemplo, en los anticuerpos antiacuaporina 4,
Generalmente la lesión va a ser a nivel bilateral y muy grave, en comparación con esclerosis múltiple, que puede ser inclusive no tan grave. Em, Dentro del cerebro tenemos que en MOG hay más que todo crisis epilépticas y encefalopatía. Pero en el anticuerpos antiacuaporina 4 puede haber narcolepsia. Dentro de la médula espinal tenemos el síndrome de cono medular a nivel del MOC, entonces los pacientes van a poder presentar anestesia en silla de montar, un descontrol de los esfínteres, entonces pueden presentar retención urinaria. También vamos a tener que algo diferencial, aunque no es tan claro porque MOC también lo puede presentar, más adelante se los voy a mencionar, y es que el síndrome del área prostrema es más característico de la patología de los anticuerpos antiacuaporina 4. Em, ya por el curso de la enfermedad, tenemos que en MOC, aunque también puede ser recurrente como en las otras dos, también tiene un curso monofásico. De hecho, es un 50-50 en los que los pacientes pueden tener una resolución y no volver a presentar MOC en ningún momento de su vida. Listo. Como les dije, MOC como tal tiene diferentes subtipos de la enfermedad, dentro de los cuales la más característica y la más prevalente es la neuritis óptica. Entonces, acá tenemos una mayor frecuencia en adultos, vamos a presentar en el 54 y 61% secuelas, perdón, en el 54 y 51% secuelas o inclusive hasta el 80%. Entonces, dentro de la clínica que van a presentar estos pacientes pueden ser papilitis, la desmielinización generalmente es retrovulvar y como ya lo mencionamos, bilateral. Es común que puedan llegar a presentar una neuropatía óptica inflamatoria crónica recurrente y generalmente estos pacientes son dependientes de corticoides. Es muy común que cuando se quita la dosis a los 2 meses se presenten recurrencias. Los pacientes también pueden tener mielitis, es otro tipo de subtipo. Está en el 50% de los pacientes. Generalmente esa mielitis es longitudinal y afecta más de 3 segmentos medulares. Acá hay que tener muy en cuenta la seropositividad o la seronegatividad, ya que hay pre- una superposición con los criterios de antiacuaporina 4, entonces puede que haya una confusión dentro de estos. Em, Como tal, los pacientes también van a presentar el síndrome de cono medular, como ya los mencionamos, entonces van a tener retención urinaria, la anestesia. También es común que presenten parálisis y paraparesia. Y también pueden presentar la encefalitis no ADEM, que está presente en el 20 al 30% de los casos. Generalmente puede ser una encefalitis cortical o una límbica, o inclusive hay algunos estudios que plantean que pueden presentar una encefalitis autoinmune contra los anticuerpos, presentando anticuerpos anti-MEDA. Recordemos que, pues, que presentar una alteración inmunológica predispone a tener otra enfermedad inmunológica. Dentro de las características clínicas, vamos a tener que esos pacientes presentan crisis convulsivas, fiebre, también pueden presentar un síndrome meningio, eh, también pueden tener como tal trastornos del movimiento, también pueden tener fallas nénsicas, también pueden presentar cambios comportamentales, es muy común que presenten cefalea, como ya les mencioné, fiebre, y ya como tal en la encefalitis diseminada aguda, principalmente es un proceso que hay que descartar que no hayan causas infecciosas, pero se tiene que el proceso generalmente es monofásico y pueden estar asociados a síntomas de disfunción, a síntomas de disfunción neurológica multifocal, dentro de los cuales tenemos como característica que el ADEN se va a presentar en edad pediátrica generalmente. También pueden presentar parálisis, paraparesias, una hipoestesia o una anestesia y crisis epilépticas. A nivel del tallo cerebral, está presente en alrededor del 30% de los pacientes, pero no es tan común. Dentro de las características clínicas que tienen estos pacientes pueden ser la oftalmoplegia internuclear,
También pueden presentar disartria, ataxia, puede tener compromiso respiratorio, síndrome, sí, disfagia o un síndrome del área postrema. Pero como ya les mencioné, pues esta es más característica y es poco probable que esté en esta y es más probable que esté en la de anticuerpos antiacuaporina 4. Ya. Como tal, a nivel histológico, tenemos que la característica de MOG o de MOGAP como tal es una patología mixta, dentro de desmielinización confluente y perivenosa. Em, También puede haber desmielinización concéntrica, pero esta es más común de que sea de la enfermedad de Valo, que ya la mencionamos en la charla pasada, que es una de las formas atípicas de esclerosis múltiple. Pues ahí como tal les dejé un poco unas imágenes histológicas que pueden ser características. Acá tenemos la de la patología mixta. Y acá como tal podemos ver cómo es el compromiso perivascular de que hay en esta patología, que es común que se obtenga la desmilenización perivascular. Entonces acá podemos ver que a nivel pues, de los vasos tenemos como tal todo un proceso inflamatorio asociado. Eh, Como dice acá la descripción de la imagen, se observan lesiones desmielinizantes alrededor de pequeños vasos con infiltración de células inflamatorias y se observa un pequeño número de macrófagos que fagocitan el resto de mielina. Listo. Ya a nivel de diagnóstico, Bueno, me escuchan bien, ¿cierto? sí. Sí. Listo, entonces para iniciar con el tema del diagnóstico, lo primero que hay que tener en cuenta es que los ensayos utilizados para detectar pues, la proteína MOG por medio de ELISA o de Western blot generaban un gran número de falsos positivos. Entonces, pues esos resultados obedecían más que todo a la detección de epítopes de la porción de las porciones de MOG. Entonces, que esas son las que no están expuestas al sistema inmune de forma natural. Entonces, como tal, las técnicas de análisis que ya tenemos para detectar y pues de diagnosticar la enfermedad, entonces primero tenemos las técnicas de análisis basadas en células. Entonces, esta puede permitir incrementar la sensibilidad y la especificidad para detectar anticuerpos anti-MOG y ya que utilizan células de líneas embrionarias de riñón o de ovario, de hámster chino y que pues son obtenidas por medio de cultivo. Y estas pues ya como que se ven transfectadas con el gen de MOG y las expresan en su configuración natural. Entonces esto va a permitir su detección como tal. Y ya luego tenemos la persistencia de los anticuerpos anti-MOG. Eso se ha asociado más que todo a una enfermedad de peor pronóstico. Entonces, mientras que la presencia transitoria del antígeno anti-MOG se caracteriza por un curso monofásico. Eso sugiere que la presencia y de los anticuerpos anti-MOG puedan ser biomarcadores de respuesta al tratamiento y por esta razón se recomienda hacer un análisis serológico seriado después de 6 meses del inicio de los síntomas. Siguiente, por favor. Listo. En cuanto a los criterios, vamos a tener, pues, primero, la satisfacción de tres condiciones. Entonces, la primera va a ser la presencia de un síndrome desmielinizante típico de MOGAD, ya sea, pues, que se denomina como manifestación nuclear, neuritis óptica, encefalitis o cono medular. Luego tenemos la presencia de anticuerpos anti-MOG documentados a través de una prueba CBA. Y luego tenemos la exclusión del diagnóstico de esclerosis múltiple y eso ya depende del juicio de un experto para tener en cuenta los criterios de McDonald's. También es importante tener en cuenta que según otros estudios no solamente es importante excluir esclerosis múltiples, sino cualquier patología desmielinizante. Y ya luego tenemos criterios propuestos en 2018 por Jarius et, que primero pues dice que el paciente debe presentar neuritis óptica, mielitis o encefalitis troncoencefálica o recurrente o cualquier combinación de estos síndromes. El segundo punto van a ser hallazgos electrofisiopatológicos que son potenciales visuales evocados en neuritis óptica aislada o una resonancia magnética que sea compatible con una desmielinización del sistema nervioso central. Y por último, tenemos la seropositividad en ensayos de cultivo celular, que es la misma CBA, y esta es para anticuerpos tipo IgG contra pues, antimog. Siguiente, por. Listo. Entonces, ya como tal, en cuanto a las imágenes, vamos a tener los tipos de lesiones que vamos a tener. Entonces, primero vamos a tener las lesiones supratentoriales. Como mi compañera les dio anteriormente, vamos a ir haciendo como
comparación con otras patologías que son muy parecidas. Entonces, vamos a distinguirla acá con dos más. Entonces, las lesiones supratentoriales van a ser en MOGAD bitalámicas y va a presentar el ADEM. En MOST va a ser variable y en esclerosis múltiple va a ser la sustancia blanca periventricular subcortical y va a presentar los dedos de Dawson. En las lesiones infratentoriales, en MOGAD vamos a tener la periferia del cuarto ventrículo y pedúnculos cerebelosos. En MOS vamos a tener periacueductal en el área y área prostema. Y en esclerosis múltiple vamos a tener los pedúnculos cerebelosos, la sustancia blanca y de hemisferios cerebelosos y el trigémino. En el nervio óptico vamos a tener que en MOGAD va a ser bilateral, anterior y perineuritis. En MOS va a ser bilateral, quiasmático y retroquiasmático. Y en esclerosis múltiple va a ser unilateral y en segmento corto. Y por último, en la médula espinal vamos a tener que en MOGAD va a ser muy característico el signo de la H y el signo del punto brillante. Entonces, aparte vamos a tener lesiones múltiples y pues el compromiso del cono medular. En MOS vamos a tener la periferia del cordón o centro medular y longitudinalmente extenso. Y ya en esclerosis múltiple vamos a tener las lesiones de segmento corto en periferia del cordón. Siguiente, por favor. Ok, listo. Y ya acá como vamos a entrar a fondo con las resonancias magnéticas. Entonces, en esta primera vamos a tener que, bueno, en A1 va a haber un engrosamiento bilateral de la vaina del nervio óptico. En A3 vamos a tener una hiperintensidad del nervio óptico en T2 con una vista axial. Y luego vamos a tener una vista coronal en A2 y una vista axial en A4, que podemos ver las imágenes ponderadas en T2 y un realce longitudinalmente extenso que corresponde al nervio óptico y a la vaina en imágenes T1 de posgadolíneo. El realce longitudinalmente extenso con gadolíneo, eso significa que vamos a tener un realce que afecte más del 50%. Y ahora que vamos a ver el realce longitudinalmente corto, significa que afecta al menos del 50%. Bueno, acá en B1 y en B3 se puede ver una hiperintensidad unilateral del nervio óptico izquierdo en imágenes ponderadas en T2. Y luego en B2 y B4 se va a ver un realce longitudinalmente extenso del nervio óptico izquierdo en imágenes T1 de posgadolíneo. Luego, para la comparación con el MOS, que es neuromielitis óptica seropositivo para aquaporina 4, entonces vamos a tener primero una hiperintensidad bilateral del quiasma óptico en imágenes ponderadas en T2, en C1 y C3. C1 siendo una vista coronal y C3 una vista axial. Luego vamos a tener el realce del quiasma óptico en imágenes T1 de posgadolíneo en C2 coronal y C4 axial. Y por último, en esclerosis múltiple, se va a tener una hiperintensidad T2 unilateral de nervio óptico izquierdo en imágenes ponderadas en T2, en D1 y D3, y también se logra ver un segmento corto correspondiente a un realce de gadolíneo en imágenes T1 de posgadolíneo en D2 y D3 y D4. Acá es donde les decía que pues, el segmento corto va a ser que afecta menos del 50%. Siguiente, por favor. Bueno, en esta resonancia es básicamente la médula, ¿sí? Entonces, primero, en A1 se va a ver una lesión hiperintensa en T2, longitudinalmente extensa, que afecta el cono medular en imágenes sagitales. También se ve una hiperintensidad en T2 restringida a la materia gris, que forma el signo de la H característico de la patología. Eso lo vamos a ver en A2. Eso se va a acompañar de un realce leptomeningio pero sin un realce parenquimatoso de la médula espinal en imágenes T1 posgadolíneo, en una vista sagital, que es A3, y una vista axial, que es A4. En B1, B3 y B4 podemos ver lo mismo, que es un realce leptomeningio y una lesión hiperintensa corta que afecta el cono, y hace una lesión hiperintensa corta en T2 sagital. Luego tenemos para la neuromielitis óptica, que vamos a tener primero una lesión de médula cervical hiperintensa, longitudinalmente extensa en T2 sagital con edema de la médula espinal en C1. Ahí también va a haber una afectación de la materia gris y el signo del punto brillante, que era lo que le mencionaba ahora, en T2 en la vista axial en C2.
Y en C3 y C4 se lograba ver un realce postgadolíneo, siendo C3 la vista sagital y C4 la vista axial. Y ya por último, para la neuromielitis óptica, también se puede observar una lesión medular cervical hiperintensa en T2, longitudinalmente extensa en D1 sagital. Esto es lo que afecta predominantemente a la hemicorda derecha de la vista axial en D2 y se acompaña de un realce en anillo que se ve en D3 y D4. Esto siendo en imágenes T1 posgadolíneo. Ya para la esclerosis múltiple, vamos a tener una secuencia entonces, primero se ve una lesión medular cervical hiperintensa en T2 corta y sagital N1 que afecta a la médula espinal central. Esto se ve en E2. Y esto va a mostrar un realce homogéneo en imágenes T1 posgadolíneo en E3 y E4. Y también se logra ver una lesión medular torácica hiperintensa corta en F1 sagital, lo que va a afectar la sustancia gris y los tractos dorsales de sustancia blanca. Esto se puede ver en F2. Y va a haber también un realce homogéneo en las imágenes T1 posgadolíneo en F3 sagital y F4 axial. Siguiente, por favor. Ok, listo. Entonces, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a tener diferentes patologías. ¿Listo? Entonces, primero, pues obviamente la neuritis óptica, que es como la principal, cómo se presenta la patología. Entonces, la vamos a diferenciar también con neuropatía óptica isquémica anterior artérica, neuropatía óptica isquémica anterior no artérica, las cuales va a ser por arteritis de células gigantes y por hipotensión, diabetes mellitus, dislipidemia o tabaquismo. Vamos a tener la neuropatía compresiva, que va a ser por aneurisma, mucosele, meningioma y neurofibromatosis. Neuropatías genéticas, que puede ser la neuropatía autosómica dominante, una neuropatía tóxica que puede ser por metanol, tabaco, alcohol y etambutol. Una neuropatía carencial, que es déficit de vitamina B12, una neuropatía metabólica, perdón, que va a ser papilopatía diabética, neuropatía infecciosa, que puede ser por sífilis, tuberculosis, toxoplasmosis, bueno, entre otras, y neuropatía traumática, que como su nombre lo dice, va a ser por traumatismos. Siguiente, por favor. Ok. Eh, También lo vamos a diferenciar según su localización. Entonces, vamos a tener retina, membrana uveal, vítreo, cristalino y córnea. Eso teniendo en cuenta que su principal punto de afección es el nervio óptico, ¿sí? Entonces, en cuanto a la retina, vamos a tener una corioretinopatía central serosa que puede ser por corticoides o estrés emocional. Vamos a tener un edema macular quístico que puede ser por intervenciones de cataratas, diabetes o uveitis. La vascular, que puede ser por oclusión de la arteria o de la vena central de la retina, el desprendimiento de la retina, que puede ser por una miopatía magna o por diabetes mellitus o uveitis también. La membrana uveal, que puede ser básicamente por uveitis, que es por infecciones, trastornos autoinmunitarios y traumatismos. El vitro, que es por hemorragia vítrea, que va a ser por un desprendimiento de la retina, diabetes o traumatismos. Luego también tenemos el cristalino, la luxación del cristalino y las cataratas, que van a ser por traumatismos, trastornos congénitos y pues enfermedades hereditarias, corticoides o radiación. Y en la córnea tenemos edema corneal, que va a ser por glaucoma de ángulo estrecho, y queratitis corneal, que va a ser por infecciones, traumatismos y sustancias abrasivas. Siguiente, por favor. Ok, entonces acá lo vamos a diferenciar también pues según sus características en la patología como tal. Entonces lo vamos a diferenciar entre neuritis óptica, la neuropatía óptica hereditaria de Leber, la neuropatía óptica isquémica anterior artérica y bueno, ya. Entonces, primero vamos a tener que en la edad va a ser de 20 a 50 años la neuritis óptica, en la noina va a ser por 50, mayor a 50 años, en la novia va a ser por mayor a 70 años y en la de Leber va a ser de 25 a 40 años. Vamos a tener que la neuritis óptica es predominante en las mujeres con una relación de 2 a 1. En la noina va a ser sin predominio, en la isquémica anterior artérica va a ser 3,5 a 1
Y en la de Leber va a ser al contrario, va a haber una predominancia a los hombres, siendo esta de 5-1 en comparación con las mujeres. En cuanto al dolor, vamos a tener que en la neuritis óptica va a estar presente en casi todos los casos y pues precede a la clínica visual. En la artérica vamos a tener que es presente en solamente el 10% de los casos. En la de Leber vamos a tener que no dar dolor y en la no artérica vamos a tener una cefalea y un dolor en la palpación del cuero cabelludo. En cuanto a la instauración, para la neuritis óptica vamos a tener que es de horas a días. En la no artérica va a ser súbita, igual que en la artérica, y en la de Leber va a ser de semanas a meses. En cuanto a la neuritis como tal, vamos a tener que, pues en la neuritis óptica va a ser unilateral y en ocasiones bilateral o recurrente en el ojo ya tratado y pues sano. En la no artérica vamos a tener una papilitis en la mayor parte de los casos y en la artérica vamos a tener una palidez pupilar y papiledema. Y en la de Leber vamos a tener una hiperemia vascular, telangiectasias y peripapilares, perdón. En la resonancia magnética, en neuritis óptica vamos a tener un realce del nervio óptico y hiperintensidad en T2. En la no artérica va a ser normal, en la artérica va a ser un realce del nervio óptico ocasional y en la de Leber va a ser normal. En cuanto al déficit eh, campi- campinométrico, campimétrico, perdón, va a ser en neuritis óptica, escotoma central, que va a ser es variable. En la no artérica vamos a tener un déficit altitudinal inferior y en la artérica va a ser déficit completo y en la de Leber va a ser un escotoma central o centrocecal. Y en cuanto al pronóstico para la neuritis óptica, vamos a tener una recuperación total o parcial en semanas. En la no artérica vamos a tener una recuperación pues, generalmente incompleta durante los meses. En la artérica no va a haber recuperación. Y en la de Leber va a ser en un tercio presenta la mejoría. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a hacer una comparación con aquaporina 4 y esclerosis múltiple. Entonces, en cuanto a las características clínicas, vamos a tener la de inicio, siendo acoplina 4, 40 años. MOGAD va a ser variable y va a ser frecuente en adultos y niños. Y en esclerosis múltiple va a ser la edad de 30. En cuanto a la relación mujer-hombre, va a ser acoplina 9-4, 9-1, siendo predominante en mujeres. En MOGAD no va a haber una predominancia. Y en esclerosis múltiple 3-1, predominante en mujeres. Va a haber un inicio con neuritis óptica en el 40-50% de acuaporina, en el 60% de MOGAD y en el 30-40% de esclerosis. En el curso clínico vamos a tener que últimamente es incompleta con la recuperación, buena recuperación en MOGAD y unilateral retrovulvar y periquiasmática en esclerosis múltiple. Ya podemos seguir a la siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues primero vamos a tener un manejo de los ataques agudos. Entonces vamos a tener un uso de dosis altas de corticoides de primera línea, como metilprednisolona endovenosa en dosis de 20 a 30 miligramos por kilogramo día en niños y de 1 gramo cada día por 3 a 5 días para adultos. Y a la mitad de los pacientes que pueden tener una recuperación incompleta, la mejoría en respuesta a los corticoides suele ser rápida. Como tal, el destete, por así decirlo, de los corticoides, tras un periodo de aproximadamente 3 meses después de la recaída, puede ayudar a mitigar el riesgo de recurrencias, tanto en niños como en adultos, para la prednisolona oral, iniciando con 1 miligramo por kilogramo día, eh, máximo 60 miligramos al día, ya sea en niños como en adultos, y disminuyendo a 0,5 miligramos kilogramo día durante hasta 4 semanas. Luego vamos a tener la plasmaféresis, o inmunoglobulina humana intravenosa, que es la segunda línea y depende pues ya como tal del criterio clínico, perdón. Entonces va a haber 3 a 5 recambios plasmáticos que se hacen según la evolución clínica. Y por último, la inmunoglobulina intravenosa que se propone también como una terapia modificadora de la enfermedad a largo plazo y es sobre todo en niños.
y la dosis propuesta en recaídas es de 2 gramos por kilogramo distribuido en 5 días. Es importante tener en cuenta que pues aún se desconoce si el uso en combinación es adecuado. Para la terapia de mantenimiento, pues se va a evitar recurrencias y la acumulación de discapacidad a largo plazo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya como tal, en los medicamentos que tenemos para tratar la patología, vamos a tener cuatro principalmente, ¿sí? Entonces vamos a tener la azatioprina, que en realidad es, es el más importante y es del que más se debe tener presente para el momento del tratamiento. Entonces es dar de 2 a 3 miligramos kilogramo día oral, pero en todo se va a tener que hacer una monitorización con hemograma, transaminasas y vamos a tener en cuenta los efectos adversos, que puede ser supresión de médula ósea, riesgo de infecciones, hepatotoxicidad y supervisar neoplasias. Luego tenemos el micofenolato mofetilo, que se va a dar de 600 a 1200 miligramos por metro cuadrado al día. Es decir, que en ese se debe tener en cuenta el peso del paciente. Pues en todo se debe tener en cuenta, pero en este principalmente. Vamos a tener la monitoración con hemograma y transaminasas y los efectos adversos van a ser básicamente los mismos. Luego vamos a tener la inmunoglobulina humana, que va a ser intravenosa en una infusión de 1 a 2 gramos por kilogramo por 5 días, mantenimiento de 1 gramo por kilogramo en 3 días y va a ser mensual, y subcutánea de 0,5 a 0,8 gramos por kilogramo mensual. Acá también se va a hacer monitoreo con hemograma, BUN y creatinina. Y en cuanto a los efectos adversos, vamos a tener cefalea, náuseas, artralgias, mialgias y reacción alérgica a la infusión. Y luego tenemos el rituximab, que también es muy importante y uno de los de la primera línea, en el cual se hace una infusión de 375 a 500 miligramos por metro cuadrado con intervalo de 2 semanas, o de mantenimiento de 375 a 500 miligramos por metro cuadrado y cada 6 meses intravenosa, o si linfocitos B CD19 están mayores a 10 por 10 elevado a 106. Vamos a tener que se tiene que hacer un monitoreo con hemograma, transaminasas, linfocitos B C19 e inmunoglobulinas IgG, IgM e IgA. Y en los efectos adversos vamos a tener pues una reacción alérgica a la infusión, prurito, cefalea, rash o fiebre, infecciones severas, leucopenia persistente o hipogamaglobulinemia. Siguiente, por. Ok. Continuando ya con las resonancias magnéticas, que ya estas nos van a hablar como tal de la resolución pues de la patología como tal en resonancia magnética. Y bueno, entonces vamos a tener que en MOGAD, vamos a tener en A1 hiperintensidades T2 grandes bilaterales que van a ser agudas de pedúnculos cerebelosos medios, predominantemente en derecho. Y en el tálamo, pues va a ser un tracto córtico espinal bilateralmente en B1. Y vamos a tener en cuenta que todas las lesiones al momento pues de la segunda resonancia magnética, que era la de seguimiento, ya acá se habían corregido, o bueno, se han resuelto completamente todas las afecciones. Luego vamos a tener en MOST, vamos a tener la lesión hiperintensa en T2 aguda alrededor del cuarto ventrículo, que se va a resolver casi hasta ser indetectable en la resonancia magnética de seguimiento, que es C2. Vamos a tener también lesiones que involucran el cuerpo calloso en D1, experimentando pues una reducción del tamaño sin una resolución en la resonancia magnética de seguimiento. En esclerosis múltiple ya vamos a tener, por último, N1 y F1, que se ven las lesiones agudas hiperintensas de T2 de la sustancia blanca, reducidas en tamaño, pero aún visibles en la resonancia magnética en E2 y F2, que son las de seguimiento. Siguiente, por favor. Listo. En esta que ya es la de seguimiento de médula, vamos a tener primero en MOGAD, que se ve una lesión de la médula espinal hiperintensa en T2 longitudinalmente extensa, con edema de médula espinal acompañante en A1. Y vamos a tener también una afectación de la sustancia gris en A2. Y se logra ver una resolución completa en el seguimiento que es A3 y A4. En MOS vamos a tener en B1 y B2
una lesión de médula espinal torácica localizada centralmente en T2 hiperintensa, la lesión T2 se ha reducido sustancialmente en tamaño en el seguimiento, que es B3, y solamente se ve una hiperintensidad residual leve, aún visible pues a la vista sagital en B3. Y ya por último la vista axial en B4. Siguiente. Bueno, ya para culminar pues como tal la charla, vamos a hablar sobre dos reportes de casos encontrados pues, en la literatura. Iniciaremos con este, que es la encefalitis por ardor, es un reporte de caso y una revisión de la literatura que fue publicado en el 12 de junio de 2024 y es como tal considerado un subtipo de antimog. Entonces, el caso clínico consiste en un norteafricano de 30 años que ingresa al hospital por la presencia de dos episodios de convulsiones, con cefalea de iguales características, con fallas néxicas, disminución de la agudeza visual, y durante el primer episodio también presenta parestesia izquierda y afasia transcortical. Em, en el caso clínico como tal, dice que se le realizaron pruebas de laboratorio, imágenes de perfusión, TAC, fármacos antiepilépticos y que tuvo una remisión a los 2 meses también por convulsiones y que dio como resultado una prueba de anticuerpos MO en suero y en líquido cefalorraquídeo. Entonces, para iniciar, definimos que la encefalitis fulminante tenemos que es más común en hombres que en mujeres y oscila entre los 11 y 46 años de edad. Generalmente se confunde con episodios de itus va asociado a convulsiones epilépticas, fiebre, cefaleas, neuritis óptica, afasia o inclusive otros síntomas corticales específicos. También presenta que es común que en las resonancias magnéticas presenten anomalías unilaterales de la señal cortical y en el subtipo FLY es que generalmente presentan realce unilateral de las leptomeninges. Entonces, dentro del caso clínico, pues al ingreso en la primera recurrencia, pues se le tomaron diferentes resonancias magnéticas, dentro de las cuales pues tenemos estos resultados. Entonces, se le realizó una T2 coronal en la cual se muestra una recuperación de inversión atenuada por fluido de T2 axial. En la imagen B se tiene que son imágenes de lesiones de la corteza hemisférica derecha, generalmente en la sustancia blanca subcortical. En esta tenemos que generalmente es periventricular y que generalmente es asociada o responsable de un efecto de masa significativo en las estructuras medianas, asociado con una sutil hipointensidad subcortical de la corona radiada. Y generalmente una hiperseñal cortical de la imagen axial ponderada por difusión. En la imagen C tenemos un realce leptomeningio en el cual que se puede ver como tal señalado perdón, acá. En la imagen D se tiene un realce leptomeningio y está señalado pues con la flecha azul. En ese primer ingreso se le hicieron pruebas de laboratorio para poder descartar como tal que esa encefalitis no sea causada por infección. Entonces se les realizaron las pruebas serológicas de VIH, sífilis y anticuerpos antinucleares y todos salieron negativos. Le hicieron una punción lumbar en la cual resultaron una presión de apertura normal, niveles normales de proteínas y de glucosa, la citología fue normal, el índice de inmunoglobulina en el líquido suero fue normal y hubo ausencia de bandas oligoclonales, descartando pues como tal esclerosis múltiple. Ya como tal en el segundo ingreso sí se le hizo un análisis de sangre y de líquido cefalorraquídeo para descartar y comprobar de que haya la existencia de anticuerpos antimol, los cuales salieron positivos. En la imagen que les presento acá, tiene como tal que es una imagen de perfusión obtenida mediante la técnica de marcaje de espina arterial, que reveló áreas hiperperfundidas en el hemisferio cerebral derecho que suscitaron sospecha de encefalopatía mitocondrial, una acidosis láctica o episodios similares a itus. Debido pues al segundo ingreso, que fue 2 meses después, debido a las convulsiones y a las fallas de memoria y la posible paresia de las extremidades superiores, se tuvieron pues
una medicación, continuaron con la medicación antiepiléptica, pero con los resultados anti-MOC se le inició un tratamiento de 500 miligramos diarios de metilprednisolona intravenosa por una semana, lo que fue reduciendo gradualmente los síntomas a lo largo de 14 semanas. Entonces, acá como tal en la resonancia se puede ver una resolución de las anormalidades corticales derechas, pero se ve que la lesión se extendió hacia la región occipital izquierda y la persistencia del real leptomeningio en todas las secuencias. Como conclusión para este caso, se tiene que, como tal, con los hallazgos en la T2 y en la FLAIR, ya se tiene para un diagnóstico de encefalitis fulminante, pero que se comprobó con el aumento en el leptomeningio, generalmente unilateral, y por la presencia de fiebre. También se tiene como tal que se pidieron todos los exámenes de laboratorio para descartar también una enfermedad generalmente por vacas locas o también por esclerosis múltiple, por eso la relación de la inmunoglobulina proteína en el suero y en el líquido cefalorraquídeo, lo cual descartaron todas estas cosas y quedó como único diagnóstico MOGAP, quedando como tal que la encefalitis fulminante puede ser considerada un subtipo de esta enfermedad. Bueno, y ya como tal para finalizar la charla, vamos a tener una serie de casos que de hecho pues es un estudio que salió hoy y bueno, ya como lo hemos venido hablando durante la charla, MOGAD pues es una patología que se caracteriza por ataques de desmielinización que se dirigen predominantemente a los nervios ópticos, al cerebro y a la médula espinal, pero se puede presentar con poca frecuencia como una encefalitis cerebral cortical. Entonces, en una serie de casos se presentaron 5 niños y una revisión de la literatura agregan al conocimiento pues, de este fenotipo MOGAD 1-171. La mayoría de los casos de la encefalitis cerebral cortical se presentan con convulsiones, dolor de cabeza y encefalopatía. Y la resonancia magnética cerebral generalmente va a mostrar lesiones corticales hiperintensas en T2 y real leptomeningio. Entonces, algunos pacientes también van a tener fiebre déficit y déficit neurológicos focales. Sin embargo, pues como lo hemos venido diciendo ahora en el diagnóstico, este diagnóstico se tiene que hacer sí o sí, pues requiriendo los eventos clínicos centrales definitorios, es decir, neuritis óptica, mielitis transversa, encefalomielitis diseminada aguda, déficits cerebrales monofásicos o polifocales, déficit del tronco encefálico o cerebelosos, y pues ya la prueba de anticuerpos anti-MOG positiva y la exclusión de un mejor diagnóstico. Siguiente. Y ya, Listo. muchas gracias. Hola, muchísimas gracias a los dos. La charla estuvo muy completa. Felicitaciones por la lectura de las resonancias. Pues en realidad eran bastantes los cortes y no solo era de la enfermedad pues, que les correspondía para la charla, sino también hablaron de esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. Eh, pues, como para resumir la diferenciación de estas tres, digamos que las áreas que más nos permiten hacer esto van a ser el nervio óptico y también la médula espinal, en sentido de que, como ya mencionaron previamente los compañeros, pues Karen y Jared, la esclerosis múltiple va a tener un compromiso pues unilateral que carece de perineuritis. El MOGAD tendrá pues perineuritis y será bilateral con un predominio del compromiso anterior del nervio óptico, y ya pues la neuromielitis óptica tendrá principalmente un predominio del compromiso posterior e inclusive pues asmático. Esto pues ya digamos que en el examen físico nos va a facilitar mucho determinar ante qué espectro probablemente nos estamos encontrando debido pues a los defectos campimétricos que va a referir el paciente. Por otro lado, ya con respecto al tema del principalmente a nivel del cono medular, y neuromielitis será pues en la mayoría de los pacientes, y no es por decir todos, pues a nivel dorsal, es decir, torácico. E inclusive la mayoría de los pacientes pues que presentan neuromielitis óptica debutan es con una mielitis.
que ya el término, pues acá también para hablar, el término de mielitis transversa ya está entrando en desuso y ya digamos que no se utiliza. Ya lo que se está utilizando es el término de pues, mielitis, bien sea longitudinalmente extensa o no longitudinalmente extensa. Y esto es determinado si hay compromiso de 3 segmentos medulares o no. También el tema del signo de la H, pues que como lo explicó muy bien Yaray a la hora de la lectura de los cortes axiales, esto es explicado pues por un predominio que tiene el mogado, una inclinación que hay, un trofismo, es por la sustancia gris. Y recuerden pues que esta, su distribución a nivel lumbar, torácico y demás es el de una H, entonces pues por eso es que se le llama así. Y el tema del gadolíneo es muy importante porque cuando nosotros vemos que una placa o una lesión de naturaleza desmielinizante capta el gadolíneo, esto nos está hablando que es un área pues de alta actividad inflamatoria. No, felicitarlos y agradecerles, en verdad estuvo muy completa la charla y nada, gracias en verdad. También les quería como complementar, que me faltó mencionarlo, y es que en la presentación de neuritis óptica también es común que presenten una disminución en la visión cromática y por ende también una disminución en la visión, en la agudeza visual. No, muchísimas gracias. Y pues si alguno tiene alguna pregunta, bien pueda. Bueno, supongo que nadie, entonces yo creo que podemos dar por finalizada la charla. Muchas gracias. Gracias.